Piali, neno toca lilica al tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 13ª casilla de la 12ª trecena. El tonali Matlacli Huan Yei Cosca Cuautli. Este tonali es del rumbo del sur del Huistlampa, el favorito de Huitzilopochtli y su familia, donde hablamos de la fuerza de voluntad de ese guerrero que nace ya armado y dispuesto a hacer cambios, a transformar, a, a dar inicio a un periodo nuevo. Bueno, pues Coscacuautli es precisamente eso, el que devora todo lo podrido, todo lo que ya no funciona en este espacio-tiempo, en la naturaleza, él se lo come para que todo vuelva a renacer, para que no se rompa el equilibrio y sobre todo la armonía entre todos los seres que conviven en la naturaleza, en los ecosistemas. Entonces, a nivel humano, Coscacuautli hoy viene también a devorar todo aquello que nos impida mostrar nuestra grandeza, nuestra esencia divina. Venimos de un tramito de los guerreros. Estuvimos con Acatl, después con Ocelo, luego con Cuautli. Y ahora, después de este camino de guerreros, de estas batallas que hemos librado, y no solamente estos días, sino a lo largo de nuestra existencia, como guerreros, claro que enfrentamos batallas. Y en las batallas hay pérdidas, hay cosas que no salen como esperábamos, ¿no? Y bueno, pues Coscacuautli viene precisamente a limpiar el terreno, a limpiar todo aquello que haya quedado, a llevarse con él todo lo que para nosotros ha sido un fracaso o a veces que no hemos soltado y que venimos cargando en nuestro morral, como dicen, y que nos impide. Imagínate si traes un morral cargado de piedras o de cosas que te limitan, porque a veces son paradigmas que tiene la misma sociedad capitalista o son creencias de la familia, ideas que consideras que ya no son propias y están obsoletas, pero no te atreves a cambiar. Bueno, pues hoy Coscacuautli te va a ayudar, se va a devorar todo eso que impide que tú vuelvas a abrir tus alas, porque este tonali tiene mucha energía. Mira, el señor de la noche es Tonatio, el sol, el que va tonando, el que cada día te regala esa energía vital para que tú te levantes, para que hagas con tus manos, para que crees con tu pensamiento, para que con tu palabra transformes la realidad. Y con Coscacuautli está la señora Itzpapalot, la mariposa de obsidiana, y sabemos que las mariposas tienen un proceso después de ser orugas, gusanos, y miren, hay una frase que a mí me encanta, dice, en la vida, aún con todo lo adverso que pueda tener ella, yo, si me he de arrastrar, lo voy a hacer hacia adelante. Es decir, nunca pierdas la fe y la confianza en ti mismo, eso es muy importante. Bueno, pues recuerda que Itzpapalot tiene como mariposa un proceso de introspección, un momento de silencio, de encontrarse, de mirar hacia adentro, y lo trabajamos con el guerrero celote. Bueno, pues hoy vamos a reforzar eso, porque tenemos que salir de la crisálida, abrir las alas. Miren, yo conozco la historia de un señor maravilloso, lo conocí en su edad madura, es el padre de mi amiga, ha estado hospitalizado. Yo he estado pidiéndole a todos estos seres sobrenaturales de la Nahua que sea lo que tenga que ser, pero yo estoy fascinada con su vida porque cuando lo volví a ver, no tiene mucho, supe que él había tenido unos derrames cerebrales y sin embargo sigue siendo fuerte, independiente, él se vale por sí mismo. Entonces, me dio mucho gusto ver un hombre de mayor de 85 con esas ganas de seguir siendo él. Y contrasté eso con otras personas que conozco más jóvenes que se abandonan, que no saben cómo salir adelante, que no encuentran la luz. Y bueno, pues también pensé en todos esos hombres maravillosos que he conocido a lo largo de mi vida. Unos se fueron muy jóvenes, el señor Chevo, a quien aprecié mucho. Otros siguen aquí y me siguen compartiendo sus reflexiones. Mi tío Chencho, mi tío Nano, otros están queriendo desde otros campos transformar el mundo, mi tío Facundo, en fin, hay muchos hombres maravillosos con los que convivo en el día a día
Y bueno, yo quiero este relato, pues fue así, volcado con toda la emoción, eh, porque Coscacuautli, fíjense que también me acordé que mi papá va a cumplir 80 años próximamente y él es Coscacuautli y también de él he aprendido mucho. Las personas con sus historias de vida son libros sagrados, que si sabemos leerlos, pues son historias que nos nutren y que nos ayudan a salir adelante, a transformarnos y a renacer. Y bueno, ¿quién viene como señora del numeral en el 13? Citlalinicue, la de la falda de estrellas. Ahí está el camino. Ahí hay mensaje, ahí los mitos se cuentan en ese cielo maravilloso cubierto de destellos. Así que es una coordenada que además es la última, es el cierre de esta trecena. Y yo en esta trecena tuve un ejercicio creativo y quiero decirles que ayer no sabía que iba a escribir, no sabía. Y así me pasó los días anteriores. Entonces hacía yo un ejercicio antes de irme a dormir y le pedía yo a las señoras sobrenaturales que me iluminaran para que el relato surgiera y bueno, pues bajo las alas del sopilote rey ha surgido. Es un canto de vida en el aire y espero que llegue a todos ustedes, porque el sopilote rey en sus ojos trae destellos, destellos que despliegan o más bien quitan la oscuridad. El sopilote rey es un guardián de los secretos que susurra el viento. En su vuelo libre, Coscacuautli detiene el tiempo, transforma la sombra en luz. Y la señora que lo acompaña hoy, Citlalinicue, pues cobija nuestros sueños con su falda de estrellas. Izpapalos, la mariposa de obsidiana, rige el camino de este sopilote rey. Con cada aleteo renace la esperanza, la muerte es un ciclo y la vida es una danza. Así que, bueno, pues yo espero que este relato te guste y quiero decirte que el personaje principal de mi relato es Desiderio. Le puse ese nombre porque quiero que nos quitemos la desidia todos y que entendamos que mientras estemos aquí, mientras respiremos, mientras haya un sol que nos ilumine, un manto de estrellas que nos inspire, tenemos que levantarnos. Recordé que yo solía ver el box con mi papá y me encantaba ver cómo, bueno, están ahí, no es un deporte, pero en la vida a veces, la vida misma nos golpea, ¿cierto? Y nos tumba. Y a veces estamos en la lona y nos empieza a contar 1, 2, 3, 4 y tú tienes que levantarte, tienes que ser fuerte. Y estamos en la última coordenada de esta trecena 12 Coetzpalin y ya llegamos a la cuenta de 13. Y este 13 empezó hoy cuando el sol se puso en su cenit al mediodía y va a terminar hasta mañana al mediodía. Así que si estamos en esa cuenta, hagan un recuento de estos 13 días que han pasado y digan 1, 2, 3, pero vayan llenándose de la fuerza de todos los númenes que estuvieron presentes, principalmente los regentes de esta trecena, Iztlacoliuqui, que es el frío, ese frío que se mete, miren, aquí está haciendo mucho frío, por eso traigo mi sombrero, y te cala los huesos, esos huesos que son la semilla, que son donde está la herencia de este pueblo, de estos pueblos maravillosos que nos han dado un gran legado, una cuenta Tonalpohualli que lo cuenta todo. Aquí nos dicen cómo salir adelante, cómo levantarnos, cómo alzar el vuelo. Entonces yo espero que el relato que que les escribí y que voy a contar, les sirva para levantarse. Desiderio podemos ser nosotros en algunos momentos de nuestra existencia. Así que si conocemos un desiderio o alguna vez nos identificamos con desiderio, bueno, pues es momento hoy de resignificarlo. Y con esta trecena cerrar con ese Yayauqui Tezcatlipoca que estuvo también como corregente y que es el gran espejo de obsidiana. Vamos a mirarnos en ese espejo. Tú eres mi espejo y yo hoy soy el tuyo. Y espero que este relato sea de tu agrado, te ayude, te impulse. Y bueno, pues
Vente, te espero en el segundo video porque este solo es la primera parte, no me alcanza el tiempo que me asigna YouTube. Así que te espero en la segunda parte del video.